Vamos a estudiar el día de hoy los capítulos de Hebreos 7, 8, 9 y 10. Comenzamos con Hebreos capítulo 7, que en su primera parte nos habla de el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Leví. Versículo 1. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es el que salió al encuentro de Abraham, cuando éste volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Versículo 2. A él también repartió Abraham el diezmo de todo, y su nombre se interpreta primero Rey de Justicia, y luego también Rey de Salem, que es el Rey de Paz. Versículo 3. El cual, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida, fue asemejado al Hijo de Dios, y permanece sacerdote eternamente. Versículo 4. Considerad cuán grande es este, a quien el patriarca Abraham dio una décima parte de los mejores despojos. Versículo 5. Cierto que aquellos de los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen el precepto de tomar, según la ley, el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque éstos también son de la estirpe de Abraham. Versículo 6. Pero aquel que no es del linaje de ellos, tomó diezmos de Abraham, y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Ahora bien, no cabe duda de que el menor es bendecido por el mayor. Repito, no cabe duda de que el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Y aquí, por cierto, los que cobran diezmos son hombres que mueren. Más allí, dice, más allí, uno de quien se da testimonio que vive. O sea, que no muere, que vive. Versículo 9. Y por decirlo así, también Leví, el que cobra diezmos, los pagó por medio de Abraham. Versículo 10. Porque estaba todavía en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. A partir del versículo número 11 nos habla sobre la imperfección del sacerdocio levítico. Si pues la perfección se hubiera dado por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no se denominase según el orden de Aarón? Dice, está como preguntándonos, ¿no? Si tú llegaras a creer que bastaba el sacerdocio de Leví para la salvación, entonces, ¿por qué tuvo que venir otro? Dice, si pues la perfección se hubiera dado por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él recibió el pueblo la ley, se refiere a la ley de Moisés, se refiere al judaísmo, pregunta, ¿qué necesidad aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no se denominase según el orden de Aarón? Versículo 12. Porque cambiándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio de la ley. Versículo 13. Pues aquel de quien esto se dice, pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Pues aquel de quien esto se dice pertenecía a otra tribu, no a la tribu de Leví, de la cual nadie sirvió al altar, pero pudo ejercer el sacerdocio. Es a lo que se refiere. Versículo 14. En efecto, manifiesto es
que de Judá brotó el Señor nuestro, de la cual tribu nada dice Moisés cuando habla de sacerdotes. En efecto, manifiesto es que de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu de Jesucristo, es a lo que se refiere, brotó el Señor nuestro, de la cual tribu nada dice Moisés cuando habla de sacerdotes. Esa tribu no estaba destinada a tener grandes sacerdotes, y tuvo grandes sacerdotes. Bueno, el sacerdote eterno. Versículo 15. Esto es todavía mucho más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levantara otro sacerdote. Versículo 16. Constituido no según la ley de un mandamiento carnal, que esto sería como el linaje, ¿no? Ya saben que, por ejemplo, en las sectas, en las sociedades secretas, se toma mucho en cuenta el linaje. En tanto que aquí nos dice, bueno, pues se había establecido que era la tribu de Leví la que ejercería el sacerdocio, sin embargo, pues termina haciéndolo el hijo de otra tribu que aparentemente no tenía nada que ver con eso. No tenía esa función, al menos no anunciada por Moisés. Dice, versículo 16, constituido, obviamente se entiende que constituido por Dios, elegido por Dios, no según la ley de un mandamiento carnal, sino conforme al poder de una vida indestructible. Versículo 17, pues tal es el testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 18, queda por tanto abrogado el mandamiento anterior, queda sin efecto el mandamiento anterior, a causa de su flaqueza e inutilidad. Versículo 19, pues la ley no lleva nada a la perfección. La ley no puede llevarnos a la perfección, sino que introdujo una esperanza mejor, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Una esperanza mejor, por medio de la cual nos acercamos a Dios. Hay que meditar profundamente sobre estas palabras. Lo haremos cuando tengamos que abordar los comentarios. A partir del versículo 20 nos habla sobre la superioridad del sacerdocio de Cristo. Es decir, el sacerdocio de Cristo, los sacerdotes de Cristo, los sacerdotes católicos, son superiores a los rabinos, a los ministros de culto de la secta del judaísmo, o de los que se dicen judíos y no lo son. Versículo 20. Y por cuanto no fue hecho sin juramento, versículo 21, pues aquellos fueron constituidos sacerdotes sin juramento, mas este con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Versículo 22. De tanto mejor pacto fue constituido fiador Jesús, es decir, a Jesucristo. Versículo 23. Y aquellos fueron muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio sempiterno, eterno. Versículo 25. Por lo cual puede salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Y tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y encumbrado sobre los cielos. Y tal sumo sacerdote nos convenía porque es santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y encumbrado sobre los cielos. Versículo 27. Que no necesita diariamente, como los sumos sacerdotes, ofrecer víctimas. Ahí tienen a los judíos y a los musulmanes que siguen asesinando por desangramiento animales sin ser necesario, sin pedirles eso a Dios. O bueno, cuando se ha abolido eso. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez, ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28. Pues la ley constituye sumos sacerdotes
a hombres sujetos a la flaqueza. O sea, la ley judía nombra como los juzgadores, como los hombres impartidores de justicia, como los gobernantes, a personas que no tienen un perfil adecuado para esas funciones. O que pues es imperfecto, o sea, pueden algunos desempeñar mejor que otros la función, pero son imperfectos. Y nos dice este versículo 28, constituye al Hijo llegado a la perfección para siempre. Mejor alguien perfecto y alguien eterno para ejercer el sacerdocio. Pues la ley constituye sumos sacerdotes a hombres sujetos a la flaqueza, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo llegado a la perfección para siempre. Pues es obviamente que nos está dando la explicación de por qué el sacerdocio de Cristo es muy superior al de Moisés y Aarón. Vamos con precisiones, con comentarios sobre este capítulo. Desde el versículo 1 nos empieza a hablar del sacerdocio de Melquisedec y del sacerdocio de Levi. El de Melquisedec viene a representar el cambio de lo que habíamos visto con el sacerdocio de Levi. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, es el que salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Versículo 2. A él también repartió Abraham el diezmo de todo. Sabemos que el diezmo está para el sacerdote, ¿no? Para el sacerdocio. Bueno, pues entonces aquí ya nos da una señal de que este rey se estaba convirtiendo en sacerdote. Y su nombre se interpreta primero como rey de justicia y luego también rey de Salem, que es el rey de la paz. Estamos hablando de que Melquisedec, ¿de qué etnia posiblemente sería? Sigue la comparación con Melquisedec, rey de Salem, es decir, Jerusalén, que es en el Antiguo Testamento una representación de Cristo sacerdote y a la vez rey gobernante. Como aquel, así también Cristo es rey de la paz y sin padre, es decir, sacerdote por vocación de Dios y no por herencia de familia levítica. Y así como Melquisedec descuella sobre Abraham y Leví, así también la persona de Cristo tiene preeminencia sobre la persona de aquel, para hacernos comprender su argumentación. El apóstol aduce los diezmos que Abraham dio a Melquisedec, mostrando así la superioridad de éste, porque se lo está dando a él. También se supone que el pacto de Abraham, ¿no? Pero es sumamente importante, pero le da diezmo a Melquisedec. Ya nos indica la importancia y el símbolo sacerdotal de este personaje. Luego tenemos el versículo número 3, el cual sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, ni fin de vida, fue asemejado al Hijo de Dios y permanece sacerdote eternamente. Versículo 4, inconsiderad, consideren cuán grande es este, a quien el patriarca Abraham dio una 10% de los mejores despojos, el diezmo. Sin padre, sin madre, modelo del sacerdote en general, que no pertenece a ninguna familia. El sacerdote no pertenece a ninguna familia, sino a la familia de Dios. Ni fin de vida, dice. ¿No parece esto afirmar que Melquisedec sea inmortal? O que continúe viviendo, como lo sabemos que sí siguen viviendo en otra dimensión, en otro plano, el profeta Elías o Enoc, que fueron llevados al cielo, sino que su muerte permanece tan ignorada como todas las demás circunstancias de su vida que enumera San Pablo sobre este misterioso personaje. Algunos lo creían de naturaleza angélica y querían así explicar que el orden de Melquisedec se aplicase al sacerdocio de Jesús. De todos modos, recalca San Pablo el carácter celestial del divino pontífice, que fue nombrado por Dios, que penetró los cielos, y dijo a los sacerdotes de Israel: vosotros sois de abajo, yo
de arriba. Vosotros sois de abajo, yo de arriba. Pues el sacerdocio de abajo pues sería el hebreo, ¿no? El judío. Y el de arriba, el divino, el de Cristo. Considerad cuán grande es este a quien el patriarca Abraham dio la 10ª parte de los mejores despojos. Versículo 5. Cierto que aquellos de los hijos de Levi que recibían el sacerdocio tienen el precepto de tomar, según la ley, el diezmo del pueblo, esto es, de sus hermanos, aunque estos también son de la estirpe de Abraham. Versículo 6. Pero aquel que no es del linaje de ellos, tomó diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. O sea que no estaba emparentado con él y tuvo este privilegio, porque nos habla de la importancia que sería que no vendría de una tribu sacerdotal el sacerdote sempiterno, el sacerdote para siempre, el mejor, el perfecto. Versículo 7. Ahora bien, no cabe duda de que el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Y aquí, por cierto, los que cobran diezmos son hombres que mueren, mas allí uno de quien se da testimonio que vive. Versículo 9. Y por decirlo así, también Levi, el que cobra diezmos, los pagó por medio de Abraham. Versículo 10. Porque estaba todavía en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea que estamos hablando de que el linaje sacerdotal de Melquisedec sería incluso anterior al de Levi, porque el de Levi estaba apenas creciendo. Dice que estaba a los hombros de su padre. Esto es más interesante. El sacerdocio de Levi, allí, el sacerdocio de Melquisedec, donde tenemos un sacerdote inmortal que es Cristo. O sea, es anterior. Y la idea general, pues sería que no, que sería primero el de Levi, ¿no? Luego tenemos en el versículo 11, o a partir del versículo 11, dice, imperfección del sacerdocio levítico. Es imperfecto porque tuvo falla. Dice, sí pues, la perfección, si quisiéramos creer eso, que la perfección se hubiera realizado por medio del sacerdocio levítico, ya que bajo él el pueblo de Israel recibió la ley, ¿qué necesidad aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no se denominase según el orden de Aarón? Versículo 12. Porque cambiándose el sacerdocio, fuerza es que haya también cambio de la ley. Versículo 13. Pues aquel de quien esto se dice, pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, no fueron sacerdotes. Bueno, en el versículo 11, Aarón, el primer sumo sacerdote, representa el levítico, el sacerdocio levítico, que no era capaz de ofrecer un don perfecto. ¿Cuál es hoy el sacrificio eucarístico? Memoria de la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25. Porque Cristo, a quien miraban estos vaticinios de David, no fue de la tribu de Levi, de la que eran tomados los sacerdotes, sino de la tribu de Judá, a quien no pertenecía la función sacerdotal. Porque Cristo, a quien miraban estos vaticinios de David, no fue de la tribu de Levi, de la tribu que eran tomados los sacerdotes, sino de la tribu de Judá, de la que pertenecía el rey David, y por tanto Jesucristo es del linaje del rey David. El rey profeta, que además el rey profeta pues también es una representación de Cristo, el mismo rey David. El versículo 16, a partir del versículo 16 nos dice, constituido no según la ley de un mandamiento carnal, o sea, no es una herencia de un linaje, sino conforme al poder de una vida indestructible. Al poder de una vida indestructible. Nos habla de la inmortalidad, porque Jesucristo resucitado no es más mortal, no puede morir, de ahí que sea constituido sacerdote para siempre, para siempre. Versículo 17.
Pues tal es el testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Versículo 18. Queda por tanto abrogado el mandamiento anterior a causa de su flaqueza e inutilidad. Versículo 19. Pues la ley no lleva nada a la perfección, sino que introdujo una esperanza mejor por medio de la cual nos acercamos a Dios. La ley no lleva a la perfección. La ley que le dieron a Moisés en Éxodo capítulo 19 fue superada por el Evangelio de Cristo como doctrina y como espiritualidad. Es una esperanza mejor, la nueva alianza de los creyentes en Cristo, la ley de la gracia y las promesas que superan a las esperanzas puramente terrenales de Israel, del pueblo de Israel. Que cuando digo Israel, pues me refiero a muchas tribus, supuestamente no solamente a la judía, a la de Judá. Otros traducen en el sentido de que la perfección no vino de la ley, pero sí vino al introducirse una mejor esperanza. Junto con esta mejor esperanza, Pablo anuncia a los hebreos mejor pacto, mejor posesión, mejor patria, mejor resurrección, algo mejor, sangre que habla mejor que la sangre de Abel. Sangre que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel que clamaba al cielo por justicia y que acusó a Caín. Bueno, vamos entonces ahora con los siguientes versículos. Estábamos en el 19, ahora vamos con 20. A partir del versículo 20 nos habla sobre la superioridad del sacerdocio de Cristo. Y por cuanto no fue hecho sin juramento, versículo 21, pues aquellos fueron constituidos sacerdotes sin juramento, mas este con juramento, por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Versículo 22, de tanto mejor pacto fue constituido fiador Jesús. Dice que por tanto fue mejor fiador. Versículo 23, y aquellos fueron muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer. Como dice, ¿qué consuelo no significa para nosotros el saber que podemos contar permanentemente con la oración todopoderosa de Cristo por nosotros y por nuestro ideal apostólico? Solemos pensar que a Jesús, por ser Dios, no debemos pedirle que ruegue por nosotros como si fuera impropio de Él tal cosa. Aquí vemos con más claridad que aún respecto de los santos y la Santísima Virgen como Jesús, no solo rogó por nosotros en vida y prometió rogar después, Juan capítulo 14 versículo 16, sino que está rogando permanentemente por nosotros, siendo esta precisamente una misión como sacerdote. Una misión como sacerdote. Dice el versículo 26, y tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y encumbrado sobre los cielos. Apartado obviamente de la naturaleza de los pecadores. Bellísimo retrato sacerdotal de Jesús. Bueno, aquí nos define varios atributos, ¿no?, de este sacerdote eterno. En el versículo número 27 nos dice que no necesita diariamente como los sumos sacerdotes ofrecer víctimas, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Versículo 28. Pues la ley constituye sumos sacerdotes a hombres sujetos a flaqueza, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituye al Hijo llegado a la perfección para siempre. Este sacrificio único bastó a causa de su valor infinito. En efecto, constituyó la inmolación de Jesucristo mismo,
Por primera vez, en los escritos del Nuevo Testamento se presenta aquí abiertamente a Jesús como sacerdote y víctima también de su tiempo. Llegado a la perfección, según lo explica Pirot también. Fin del capítulo número 7 del libro de los Hebreos. Seguimos con Hebreos capítulo 8, que en su primera parte nos habla sobre el sumo sacerdote del cielo. Versículo 1. Lo capital de lo dicho es que tenemos un pontífice, tal que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que hizo el Señor y no el hombre. Versículo 3. Ahora bien, todo pontífice es constituido para ofrecer dones y víctimas, por lo cual también éste debe necesariamente tener algo que ofrecer. Versículo 4. Si pues él habitase sobre la tierra, ni siquiera podría ser sacerdote, pues hay ya quienes ofrecen dones según la ley. Versículo 5. Los cuales dan culto en figura y sombra de las realidades celestiales, según le fue significado a Moisés cuando se puso a construir el tabernáculo, que dice, mira, le dice, que hagas todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Versículo 6. Mas ahora él ha alcanzado tanto más excelso ministerio, cuanto mejor es la alianza de que es mediador, alianza establecida sobre mejores promesas. A partir del versículo número 7 nos habla sobre la superioridad de la nueva alianza, de la alianza que propone Jesucristo. Versículo 7. Porque si aquella primera hubiese sido sin defecto, no se habría buscado lugar para una segunda. Es decir, la primera alianza, ya se nos revela, es defectuosa. Versículo 8. Pues en son de reproche les dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que concluiré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 9. O como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos no perseveraron en mi pacto, por lo cual yo los abandoné, dice el Señor. Pues yo los abandoné, dice el Señor. Versículo 10. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 11. Y no enseñará más cada uno a su vecino, ni cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Versículo 12. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y de sus pecados no me acordaré más. Versículo 13. Al decir una alianza nueva, declara anticuada la primera, de modo que lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Fin del capítulo número 8. Vamos con comentarios sobre esto. En el versículo primero nos habla sobre el sumo sacerdote del cielo. La preexcelencia del sacerdocio de Jesucristo se muestra además por el lugar donde ejerce sus funciones, es decir, no es la tierra, en la Sancta Sanctorum, sino en el cielo. Esto quiere decir que allá en lo alto Jesucristo presenta presuntamente a su Padre el mérito de su pasión
y de su muerte consumada ya en la cruz. Misterio que repetimos cada día en el sacrificio eucarístico. Inmensa novedad para los destinatarios de aquella carta. Según el judaísmo talmúdico, dice Klausner, el Mesías solo libraría a Israel de la sujeción política, haría prosélitos de los gentiles y juzgaría a las naciones con rectitud y equidad. Inmensa novedad para los destinatarios de esta carta, porque según el judaísmo talmúdico, el Mesías tendría que forzosamente ejercer poderes políticos, haría prácticamente esclavos a los gentiles y juzgaría a las naciones con rectitud y equidad. Y aquí nos habla de un reino de otro mundo, ¿no? La preexcelencia del sacerdocio de Cristo se muestra además por el lugar donde ejerce sus funciones, es decir, no es la tierra, en la Sancta Sanctorum, sino en el cielo. Esto quiere decir que allá en lo alto Jesucristo presenta perpetuamente a su Padre el mérito de su pasión y a su muerte consumada en la cruz, misterio que repetimos cada día en el sacrificio eucarístico, la Sagrada Misa. Inmensa novedad para los destinatarios de esta carta, porque el judaísmo talmúdico tiene una visión distinta. Luego tenemos el versículo número 4 que dice: si pues él habitase sobre la tierra, ni siquiera podría ser sacerdote, pues hay ya quienes ofrecen dones según la ley. Filión hace notar que el texto griego, a diferencia de la Vulgata en latín, usa el presente. Dice, de donde se concluye con justificada razón, añade que el culto judaico aún subsista cuando fue compuesta la epístola, y que ella apareció, por consiguiente, antes de la ruina de Jerusalén. El detalle, según la ley, prosigue, es importante. Aquí abajo ya se ofrecía a Dios los sacrificios exigidos por él. Era pues menester para el nuevo pontífice ofrecer el suyo en el cielo. La actitud de San Pablo frente al culto judío, continuando en el templo de Jerusalén hasta su destrucción en el año 70 después de Cristo, así como su conducta en las sinagogas judías donde él mismo predicaba, confirma la verdad, a menudo olvidada, de que el rechazo definitivo de Israel fue el fin del tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, lo dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 28. Este tiempo le fue acordado a Israel según la parábola de la higuera infructuosa, pues no diste fruto, pues que te quemen, ¿no? Lucas 6:13. Para que los judíos de la dispersión reconocieran, mediante la predicación apostólica, al Mesías resucitado, a quien los jefes de la nación judía rechazaron mientras él vivió. Hechos del capítulo 3, versículo 17 al 26. El mismo Jesús había aludido a esto al anunciar la necesidad de su muerte y resurrección. Lucas 24:44. Pues si ello, dice, pues sin ello, la semilla no daría fruto, ya que antes de eso aún no había espíritu, por cuanto Jesús no había sido todavía glorificado. De ahí pues que durante esos días anunciados por los profetas, Hechos 3:24, los judíos, aún cristianos, frecuentaran el templo y observaran la ley, continuando sin embargo las señales milagrosas y los carismas visibles del Espíritu Santo. Mas desoía por Israel la predicación de los apóstoles, no solo en Jerusalén, sino también en Antioquía de Pisidia. Hechos 3 del capítulo 14 al 48, en Tesalónica Hechos 17, capítulo 17 del versículo 5 al 9. En Corintio también, y finalmente en Roma, donde Pablo les habla por primera vez de Jesucristo, según la ley de Moisés y los profetas. El apóstol, al verlos apartarse, les anuncia solemnemente que esta salud de Dios ha sido transmitida a los gentiles, a quienes en adelante explayará principalmente el misterio del cuerpo místico de Dios, escondido desde todos los siglos. Es un texto un tanto más complejo lo que estamos abordando. Nos dice, si pues él habitase sobre la tierra, ni siquiera podría ser sacerdote, pues hay
ya quienes ofrecen dones según la ley. O sea, la ley misma como que rechazaría este buen sacerdocio, es a lo que se está refiriendo. En presente, versículo 5, los cuales dan culto en figura y sombra de realidades celestiales, según le fue significado a Moisés cuando se puso a construir el tabernáculo. Mira, le dice, que hagas todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero claro, Cristo lo conoce directamente eso. No solamente tendría que seguir ciertas instrucciones. Vemos el contraste de estas figuras materiales y la realidad celestial o espiritual. En el monte, la figura del cielo, donde está Cristo, el eterno sacerdote, el apóstol, después de haber probado por la naturaleza del sacerdocio de Jesucristo, que su teatro es el cielo, lo prueba una vez más por la tipología, dice Pirot. En las palabras de San Pablo, hay que dar no pequeña parte a la metáfora, como sería ridículo afirmar que existe en el cielo un tabernáculo verdadero. Pues no, es una alegoría. Qué interesante, hay que saber distinguir dónde es una alegoría, que sirviera de modelo al construido por Moisés. Así sería irracional pretender deducir de las palabras del apóstol que Jesucristo solamente en el cielo consumó su sacrificio. Lo único que inculca San Pablo es que el sacerdocio y el sacrificio de Jesucristo no son terrenos a la manera de los levíticos, o sea, cuando ellos sacrifican un animal. ¿Qué trascendencia puede tener eso? Ni están vinculados a un santuario material. O sea, no es propiamente que esa idolatría, ¿no?, que tenían los judíos por el templo. Cuando lo destruyen, pues se aterrorizan porque tenían una idolatría por el templo y no a quien estaba dedicado el templo. Eso era una idolatría. Como también puede haber idolatría dentro del catolicismo por las imágenes santas, en tanto que se crea que las imágenes santas son el Dios mismo. No, se tiene una representación, una veneración, tal y como lo dice acá, en este versículo, que dice, los cuales, los sacerdotes de la tierra, dan culto a figura y sombra de realidades celestiales. Figura y sombra de realidades celestiales. Está autorizado, pero obviamente que es menor, ¿no?, en importancia a lo que es directamente el sacerdocio de Cristo. Versículo 8. Y en el versículo 8 dice, pues en son de reproche les dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que concluiré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vemos aquí que Jesucristo es también mediador de las promesas referentes a la salvación de Israel, a quien fue prometido antes que a los gentiles. Él es el Mesías de ese pueblo, del pueblo escogido. Es de notar que las profecías mesiánicas, que aquí reproduce San Pablo y que corresponden a Israel, a Judá, son paralelas a Isaías capítulo 59, versículo 20, que él mismo reproduce en Romanos 11, 25, como anuncio de la conversión final de Israel. Lo mismo vemos en otros pasajes del Nuevo Testamento. Se admite comúnmente la aplicación de estas promesas al periodo actual de la gracia, en que no hay ni judío ni griego. Gálatas capítulo 3, versículo 28. No habrá, porque todos conocerán o todos serán parte del mismo pueblo de Dios. Dice el versículo 13. Al decir una alianza nueva, declara anticuada la primera, la de Moisés. De modo que lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Este capítulo es corto, solamente tiene 13 versículos. El apóstol se refiere a los sacrificios antiguos y no a las divinas escrituras del Antiguo Testamento. O sea, la antigua ley no es que esté desconociendo los mandamientos, sino que está desconociendo
las leyes, vamos a decir, las formas de llevar el culto, ¿sí? De hecho, esto ha habido alguna especie de cambio, ¿no? O sea, la forma en la que se ejerce el culto, vamos a decir, la misa, ha cambiado, ¿no? Hay distintos ritos, hay distintas formas. Pero particularmente en este caso, nos está hablando del cese de los sacrificios. Que además en la Sagrada Escritura escuchamos un pasaje en el que Dios dice que está harto de que se sacrifiquen a estos becerros y todo eso porque es una ceremonia hueca, es una ceremonia vacía y no había realmente conversión por parte de los que practicaban esto. Entonces, de esta forma es con la que concluimos Hebreos capítulo 8. Seguimos con Hebreos capítulo 9. Que nos habla sobre la imperfección del culto antiguo. Versículo 1. También el primer pacto tenía reglamento para el culto y un santuario terrestre. Versículo 2. Puesto que fue establecido un tabernáculo, el primero, en que se hallaba el candelabro, y la mesa y los panes de proposición, este se llamaba el santo. Versículo 3. Y detrás del segundo velo, un tabernáculo que se llamaba el Santísimo. Versículo 4, el cual contenía un altar de oro para incienso y el arca de la alianza, cubierta toda ella de oro, en la cual estaba un vaso de oro con el maná, y la vara de Aarón se reverdeció, y las tablas de la alianza. Y las tablas de la alianza. Versículo 5. Sobre ella, querubines de gloria que hacían sombra al propiciatorio, acerca de lo cual nada hay que decir ahora en particular. Versículo 6. Dispuestas así estas cosas, en el primer tabernáculo entran siempre los sacerdotes para cumplir las funciones del culto. Versículo 7. Mas en el segundo, una sola vez al año, el sumo sacerdote, solo y sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, esta parte es bien importante. Esto hay que guardarlo. Apunten esto. Es en el capítulo 9, versículo 7, que nos habla de que la ignorancia es pecado. Esto es muy importante, tener un pasaje bíblico en lo cual sustentar cuál es el pecado de la ignorancia. Porque precisamente por ser pecado, la otra parte en la que podemos encontrar es cuando Cristo dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, son ignorantes. Nuevamente encontramos que la ignorancia es pecado, pero bueno, Cristo pide que los perdone por ignorantes. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 7. Mas en el segundo, una sola vez al año, el sumo sacerdote, solo y sin sangre, solo y no sin sangre, la cual ofrece el sacrificio por sí mismo, o sea, por los pecados del sacerdote y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Versículo 9. Dando con esto a entender el Espíritu Santo, no hallarse todavía manifiesto el camino del santuario, mientras subsiste el primer tabernáculo. Luego el versículo 9 dice, esto es figura para el tiempo presente, ofreciéndose dones y víctimas impotentes para ser perfecto en la conciencia al que así practica el culto. Esto es figura para el tiempo presente, ofreciendo dones y víctimas, impotentes para ser perfecto en la conciencia al que así practica el culto. Versículo 10. Consistentes solo en manjares, bebidas y diversos géneros de abluciones, preceptos carnales impuestos hasta el tiempo de reformarlos. A partir del versículo 11 nos habla de la excelencia del sacrificio de la nueva alianza. Cristo, empero, al aparecer como sacerdote
como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró en el tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12. Por la virtud de su propia sangre, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, entró una vez para siempre en el santuario, después de haber obtenido redención eterna. Versículo 13. Por si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca santifica, con su aspersión a los inmundos y purifica en la carne. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mácula a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? Es una impactante argumentación que le está dando a los judíos, de decirles que cómo pueden creer, ¿no?, que la ceniza de una vaca los va a santificar, la aspersión a los inmundos y purifica en la carne, ¿no? Rituales que eran para purificarse. Como en otra parte, en el versículo 10, pues habla de comer manjares, bebida, diversos géneros de abluciones que como que se enjuagan en el agua. Se enjuagan, pues es la misma palabra, ¿no? Y que ellos creían que esto era pues lo máximo en cuanto a purificación o santificación, y dice pues cuánto más la sangre de Cristo sería un medio de santificación. Dice, porque su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a Dios, es decir, sin pecado. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirva a Dios vivo. Por cierto que en la crucifixión ni un solo hueso se rompió, para que se cumpliera también con esta profecía. A partir del versículo número 15 nos habla de Cristo mediador por su sangre. Por esto Él es mediador de su pacto nuevo, a fin de que, una vez realizada su muerte, para la redención de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Versículo 16. Porque donde hay un testamento, necesario es que se compruebe la muerte del testador. O sea que para que se cumpla el testamento tiene que haber el que hereda tiene que fallecer. Qué interesante, ¿no? Aquí nos habla de la figura del testamento. Porque luego hay muchas personas que dicen, mi papá me heredó en vida, mi mamá me heredó en vida. Pues no, eso fue una donación. Para que sea una herencia tiene que haber fallecido y te tiene que haber dejado en un testamento. Versículo 17. Pues el testamento es valedero en caso de muerte, siendo así que no tiene valor mientras vive el testador. Es decir, no se cumple en tanto no muera el que tiene, ¿no? El que hereda. Y fíjense que, ¿cómo se llama al Pentateuco, no? Pues se le llama Antiguo Testamento. Nosotros lo conocemos así. El Antiguo Testamento. Y luego tenemos el Nuevo Testamento. Por algo lo llamamos así. Aquí está la explicación. Versículo 18. Por lo cual tampoco el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Porque tiene que haber, sin sangre o sin muerte, o sin cese, o sin el fin, la culminación de algo, que abre la sucesión, como su nombre lo dice, para otro. Que continúa, pero es lo mismo, ¿no? O sea, con otro, pero continúa. Versículo 18. Por lo cual tampoco el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Versículo 19. Sino que Moisés, después de leer a todo el pueblo todos los mandamientos de la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos y roció con agua y lana teñida de grana e hisopo el libro y a todo el pueblo. Versículo 20 diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha dispuesto en orden a vosotros. Versículo 21. También el tabernáculo y todos los instrumentos del culto los roció de la misma manera con la sangre. Versículo 22. Así pues, según la ley, casi todas las cosas son purificadas con sangre. Sin efusión de sangre no hay perdón. Sin efusión de sangre no hay perdón, y nos habla de la figura del testamento que pues yo particularmente nunca lo había pensado de esta forma. Porque
hay donde un testamento necesario es que se compruebe la muerte del testador para que entre en vigor. A partir del versículo número 23, nos habla de la necesidad del sacrificio de Cristo. Es pues necesario que las figuras de las realidades celestiales se purifiquen con estos ritos. Antes de continuar, debo decir que esto pues nos explica muchas cosas, ¿no? De cómo es que es el final de la antigua alianza, pero que se siguen cumpliendo las promesas que hizo Dios al pueblo de Israel, porque esas son invariables. Dios no cambió, Dios no mutó, sino que fue el mismo pueblo de Israel el que generó una condición de incumplimiento del primer pacto, lo que genera precisamente que Dios, para cumplir con las promesas que hizo Abraham, se tenga que dar en una nueva alianza. O sea, algo así como que continúan las bases de un acuerdo, de un pacto, dice, pero con pues otras formas, dado el incidente o los muchos incidentes que hacen que la ley antigua pase pues a ser cosa muerta, ¿no? Sobre todo en esta forma de ejercer las formas sacerdotales, o quien ejerce el ministerio sacerdotal. Luego tenemos, a partir del versículo número 23, la necesidad de sacrificio de Cristo. Es pues necesario que las figuras de las realidades celestiales se purifiquen con estos ritos, pero las realidades celestiales mismas requieren mejores víctimas que estas. Versículo 23, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino, no entró en un santuario que fue hecho por manos de hombres, tratando de reproducir en alguna dimensión en la tierra lo que es celestial. Versículo 25. Y no para ofrecer muchas veces, a la manera del sumo sacerdote que entra en el santuario año con año, con sangre ajena. Versículo 26. Que aquí cuando dice sangre ajena, pues le está diciendo, oye, pues ¿qué sacrificio haces tú si el animal es el que está siendo sacrificado? Realmente el pueblo y el sacerdote no hacen un sacrificio como tal, por eso le dice que es sangre ajena. Versículo 26. En tal caso le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, mas ahora se manifestó una sola vez en la consumación de las edades, para destruir el pecado por medio del sacrificio de sí mismo, en la cruz. Versículo 27. Y así es como fue sentenciado. Dice, y así como fue sentenciado a los hombres morir una sola vez, también vivimos una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Versículo 28, así también Cristo, que se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, otra vez aparecerá, sin pecado, a los que están esperando su salvación. Sin pecado a los que están esperando su salvación. Bueno, es una exposición muy interesante para convencer a los hebreos de por qué deben de abandonar la ley muerta. Dice en el primer versículo de este capítulo, vamos con comentarios. Hebreos capítulo 9, la imperfección del culto antiguo. En el versículo 1 dice, también el primer pacto tenía reglamento para el culto y santuario terrestre. Bueno, describe el santuario terrestre, es decir, el tabernáculo, que Moisés hizo por orden de Dios en el desierto, y cuya continuación era el templo de Jerusalén, pero que seguía siendo una representación de realidades divinas. Nos habla también del velo, que en este mismo capítulo ya habíamos abordado que el velo significa la humanidad de Cristo, y también es el velo que impide a los judíos conocer el verdadero sentido de las palabras de Dios. Ha caído sobre ellos un velo de oscuridad. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rompe porque es esa humanidad que tiene que romperse para poder ver la divinidad de Cristo. Ahí es ese velo que sigue en el templo y que es una limitante. Luego dice el versículo 4,
el cual contenía un altar de oro para incienso y el arca de la alianza cubierta toda ella de oro, en la cual estaba un vaso de oro con el maná. El maná es el alimento divino, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de la alianza, y sobre ella querubines. Los querubines son ángeles de muy alto rango, de gloria, que hacían sombra al propiciatorio, acerca de lo cual nada hay que decir ahora en particular. Nada hay que decir ahora en esto en particular. Describe el santuario terrestre, es decir, el tabernáculo que Moisés hizo por orden de Dios. El detalle de la conservación de la vara de Aarón como reverdecida en el arca nos es dado solamente por San Pablo. Nótese la suma veneración con que se guarda las tablas de la ley. Con el mismo espíritu solía conservarse antiguamente el sagrado libro del Evangelio al lado de la Eucaristía. Probablemente y se siga haciendo, ¿no? Versículo 5. En el versículo 5 dice, y sobre ella querubines de gloria. Propiciatorio, así llamada la plancha de oro con que estaba cubierta el arca de la alianza. Sobre ella se derramaba la sangre de las víctimas en el día de la expiación. Luego tenemos el versículo 11, que nos habla sobre la excelencia del sacrificio de la nueva alianza. Cristo, empero, al aparecer como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró en un tabernáculo más amplio y más perfecto, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Los bienes venideros. Pirod hace notar la lección de Sanefrén. Dice, pontífice futuro, no de los sacrificios, sino de los bienes. Después de haber obtenido otra diferencia entre el sacerdote celestial y los sacerdotes de la ley o judíos, el sumo pontífice entraba una vez más al año en el santuario, santo de los santos, del tabernáculo y luego del templo único de Jerusalén, y después de entrar, derramaba sobre el propiciatorio sangre de animales por los pecados del pueblo y los suyos. En cambio, Jesucristo, antes de entrar y por única vez entrar al santuario celestial, constituido sacerdote para siempre, había derramado como víctima en este mundo su sangre de infinito valor, y así obtuvo la redención eterna, pues el Padre lo puso como instrumento de propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25. Con esta eficiencia, con esta eficacia definitiva, que se consuma una vez, que no tuvo aquel antiguo propiciatorio, de aquí deducen los sectarios la objeción de que la misa sería una repetición innecesaria del sacrificio de Cristo. Sí, estaba pensando precisamente en eso que dicen los protestantes. Ya consumada en el Calvario y ofrecido en el cielo. La verdad es que Jesús mandó hacer, recuérdese siempre, hagan esto en memoria mía, hagan esto en conmemoración mía. Según la ley, porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada para el perdón de los pecados. Pues es que los protestantes, como siempre, pues no leen bien, no leen detenidamente. No es que estemos sacrificando realmente a Cristo en la Sagrada Misa, pero Él mandó a que se recordara esto siempre. El mismo San Pablo, en la primera carta a los Corintios 11:20, San Lucas en Hechos 2:42, nos muestra que en su cumplimiento, los primeros cristianos perseveraban en la fracción de pan y en la cena del Señor. San Justino y San Irineo recoge en igual sentido la tradición primitiva de la Iglesia, y lo mismo hicieron San Ignacio Mártir y San Clemente Romano. El cristiano de fe ilustrada sabe que en la misa no se ofrece una víctima distinta de la que fue inmolada en el Calvario, y que todos nuestros ruegos, como los del celebrante, han de unirse a los de una divina víctima que es Jesús, el sumo sacerdote para siempre, que allí en el santuario celestial, con su intercesión incesante, con la aplicación de los frutos de la cruz, con la continuada renovación del sacrificio eucarístico, da cierta perpetuidad moral al sacrificio del Calvario. Una explicación de Bober.
Es muy interesante, ¿no? Porque sí, dice, hagan esto en conmemoración mía. O sea, tenemos que repetirlo. Y los herejes piensan que no es necesario. Versículo 13. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vacas santifica con su aspersión a los inmundos y los purifica en la carne, versículo 14 pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo que por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo? La ceniza de la vaca sacrificada, y quemada era mezclada con agua y se le esparcía sobre los que tenían que purificarse. Bueno, fíjese que de aquí puede que haya surgido lo que posteriormente nosotros conocemos como el miércoles de ceniza, ¿no? Luego tenemos el versículo número 14. Cuanto más la sangre, por su Espíritu eterno, como observa Pirot, más que el Espíritu Santo, parece entenderse aquí el verbo. O sea, la naturaleza divina de Jesús que ofrece al Padre su humanidad como víctima. Este Espíritu, fíjese, ofrece como sacrificio su humanidad, que quiere decir que rechaza que rechaza al mundo, porque humanidad es del mundo, ¿no? Este Espíritu, siendo poderoso y eterno, comunica a la efusión de la sangre en la cruz un valor infinito y una eficacia eterna. Bueno, no hace falta, creo que ya comentar nada más. Quizá el último versículo tenés un comentario. Dice, así también Cristo, que ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos, otra vez aparecerá sin pecado a los que están esperando para salvación. Aparecerá, no ya para ofrecerse en sacrificio por el pecado, sino para dar la salud eterna a todos aquellos que le esperaron con amorosa paciencia, deseando su eterna libertad. Fin de explicaciones y comentarios del capítulo 9 de Hebreos. Vamos ahora entonces con el capítulo número 10. En este capítulo 10 dice, inicia con el único y verdadero sacrificio. Versículo 1. La ley no es sino una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, por lo cual nunca puede con los mismos sacrificios ofrecidos sin cesar año tras año hacer perfectos a los que se le acercan. Nos dice que es como una alegoría, como una representación muy parecida a la realidad, pero una representación y por tanto tiene sus limitaciones, ¿no? Para las funciones espirituales. El versículo 2 dice, de lo contrario, pregunta, ¿no habrían cesado de ofrecerse? Pues sí, si tuviera una efectividad, pues se haría una sola vez y ya. Puesto que los oferentes, una vez purificados, no tendrían más conciencia del pecado. Pues no, ya se lavaron, ya está limpio todo el pecado, ya no hay pecado que perseguir. Versículo 3. Sin embargo, en aquellos sacrificios se hace memoria de los pecados año por año. Versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite pecados. No quita pecados, ya aquí nos lo dice. Versículo 5. Por lo cual dice al entrar en el mundo, sacrificio y oblación no los quisiste, pero un cuerpo me has preparado. Sacrificio y oblación no los quisiste, pero un cuerpo me has preparado. Versículo 6. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, así está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. A partir del versículo 8 dice, habiendo dicho arriba,
sacrificios y oblaciones y holocaustos por el pecado no los quisiste, no los quiso Dios, ni te agradaron estas cosas que se ofrecen según la ley. Versículo 9. Continuó diciendo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, con lo cual abroga lo primero, para establecer lo segundo. Aquí nos habla de que se quita precisamente ese aspecto de la antigua ley. Versículo 10. En virtud de esta voluntad hemos sido santificados una vez para siempre, por la oblación del cuerpo de Jesucristo. A partir del versículo número 11 nos habla sobre la eficacia, del sacrificio único. El sacrificio único es el de Cristo en la cruz. Versículo 11. Todo sacerdote está ejerciendo día por día su ministerio, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Este empero, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Versículo 13. Guardando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola oblación ha consumado para siempre a los santificados. Versículo 15. Esto nos lo certifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, versículo 16, este es el pacto que concluiré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Versículo 17, y añade, y de sus pecados y sus iniquidades no me acordaré más. Versículo 18, ahora bien, donde hay perdón de estos, ya no hay más oblación por el pecado. Ya no hay más oblación por el pecado, dice. Ahora bien, donde hay perdón de los pecados, pues ya no hay más oblación por los pecados, porque no hay pecado que perseguir. Dentro de este mismo capítulo número 10, inicia la segunda parte de el libro de los Hebreos, que es exhortaciones deducidas de las enseñanzas precedentes. A partir del versículo 19 nos habla sobre la fe y la paciencia. Teniendo pues, hermanos, libre entrada en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, versículo 20, un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, versículo 21, y un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, lleguémonos con corazón sincero en plenitud de fe, limpiados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Versículo 24. Y miremos los unos para los otros para estímulo de caridad y de buenas obras. Versículo 27. No abandonando la común reunión, como es costumbre de algunos, sino antes animados, y tanto más, cuanto que veis acercarse el día. A partir del versículo 26 nos habla sobre el castigo de la apostasía. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ya sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda expectación del juicio y un celo abrasador que ha de devorar a los enemigos. Versículo 28. Si uno desacata la ley de Moisés, muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 29. ¿De cuánto más severo castigo pensáis que será juzgado digno el que pisotea al Hijo de Dios y considera como inmunda la sangre del pacto con que fue santificado y ultraja al Espíritu de la gracia? Esto es lo que probablemente en otras partes de la Biblia hemos encontrado como pecado de muerte, que son los pecados contra el Espíritu Santo, que es conociendo toda la verdad y aceptando que es verdadero, se hace como Lucifer, rechazando, apostatando de Dios, o sea, declarándole la guerra al mismísimo Dios, poniéndose en rebeldía como el maligno. Versículo 30. Pues sabemos quién dijo, mía es la venganza, yo daré el merecido. Y otra vez dice,
Juzgará el Señor a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo para castigo, es a lo que se refiere. A partir del versículo número 32, nos habla sobre la perseverancia hasta el fin. Recordad los días primeros en que después de iluminados soportasteis un gran combate de padecimientos. Versículo 33. Por una parte habéis servido de espectáculo por la afrenta y tribulación que padecisteis. Por la otra os habéis hecho partícipes de los que sufrían tal tratamiento. Versículo 34. Porque no solamente os complacisteis de los encarcelados, sino que aceptasteis gozosamente el robo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis una posesión mejor y duradera. Versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una grande recompensa. Versículo 36. Puesto que tenéis necesidad de paciencia, a fin de que después de cumplir la voluntad de Dios obtengáis lo prometido. Versículo 37. Porque todavía un brevísimo tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Versículo 38. El justo mío vivirá por la fe. Mas si se retirare, no se complacerá mi alma en él. Versículo 39. Pero nosotros no somos de aquellos que se retiran para perdición, sino de los de fe para ganar el alma. Fin del capítulo número 10. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios sobre este último capítulo que vamos a analizar en este día. Desde el primer versículo, Hebreos capítulo 10 nos habla sobre el único y verdadero sacrificio. La ley no es sino una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, las cuales no podríamos ver porque somos humanos, no podemos comprender. Solamente después de esta vida podremos conocer los grandes secretos, por lo cual nunca puede, con los mismos sacrificios ofrecidos sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que se le acercan. Los que se le acercan a la representación no pueden ser perfectos. Versículo 2. De lo contrario, pregunta, ¿no habría cesado de ofrecerse estos sacrificios, puesto que los oferentes lo harían una vez purificados y no tendrían más conciencia del pecado? Versículo 3. Sin embargo, en aquellos sacrificios se hace memoria de los pecados año por año. Bueno, vamos al versículo número 5, esto creo que está muy claro. Dice, por lo cual dice al entrar en el mundo, sacrificio y oblación no los quisiste, no los quiso Dios, pero un cuerpo me has preparado. Versículo 6, holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo. Así está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Se puede ver también esto en el Salmo 39, versículo 7. El apóstol ve en esta oración la de Cristo, que motiva su presencia en la tierra por el deseo de cumplir la voluntad de su Padre. Para ello se ofreció él como víctima y sufrió todo lo que de él estaba escrito en el rollo del libro, esto es, en la Escritura. En estas palabras ha de admirarse, pues, la primera oración del Hijo del Hombre. Al entrar en el mundo, o sea, en el momento de la encarnación del Verbo, es digno de nuestra mayor atención que la primera oración del Dios hombre sea tomada del salterio, como también su última. En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Comentando estas palabras misteriosas, dice el Papa Pío XI, aún en la cruz no quiso Jesús entregar su alma en las manos del Padre antes de haber declarado que estaba ya cumplido todo cuanto las sagradas escrituras habían predicho de él. Y así toda la misión que el Padre
le había confiado, hasta aquel último tan profundo, misterioso sed tengo, que pronunció para que se cumpliera la Escritura. O sea, pronunció que tenía sed también para decir que se cumpliera la Escritura. Juan capítulo 19, versículo 28. Esto lo dice en encíclica Ad Catholici Sacerdoti. Después tenemos el versículo 19 que comentar, que nos habla sobre la fe y la paciencia. Teniendo pues, hermanos, libre entrada en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Las alusiones y atrevidas metáforas de este pasaje reclaman alguna declaración. Ante todo, hay una alusión que pudiéramos llamar fundamental. La alusión es al segundo velo del templo, a través del cual penetra el pontífice con la sangre de las víctimas en el lugar santísimo. Otra segunda alusión recuerda el velo del templo que se rasgó, el velo del templo, que se rasgó de arriba a abajo, al morir el Redentor en la cruz. Luego, una osada metáfora se presenta la carne del Salvador, la humanidad del Salvador, rasgada con los clavos y principalmente con la lanza del romano, como el velo rasgado a través del cual entramos en el santuario celeste. Es así que podemos entrar en el santuario celeste porque ese velo ha sido roto. Ha hecho un hoyo, un medio, un camino por el cual se puede entrar. Él es puerta de salvación, por eso lo dicen. Hay tantas alegorías, tantas cosas que no podemos ver o que no podemos comprender, pero que sin lugar a dudas están plasmadas con una estupenda ciencia, porque es complejo, es sistematizado este conocimiento, ciencia que podemos ver aquí. Versículo 23. Mantengamos, firme la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que hizo la promesa. Porque fiel es el que hizo la promesa. Nuestra esperanza, es decir, la meta que propuso como perfección, cuyo objeto supremo Cristo señala en muchas partes de la Sagrada Escritura. En el versículo 25 dice: no abandonando la común reunión, como es costumbre de algunos, sino antes animándoos, y tanto más, cuanto que veis acercarse el día. La común reunión en griego se conoce como episinagoge, palabra solo usada aquí. Episinagoge pues sería tal vez equivalente a iglesia, una congregación, solo usada aquí. Segundo libro de Tesalonicenses 2:1, para indicar la reunión de todos en Cristo en el día de su venida, en el día de la parusia. Esta reunión de los fieles es la iglesia, claro. El día, o sea que no se le adora a Dios cada quien disperso, sino hay una reunión de este pueblo católico en torno al templo. El día de la segunda venida de Jesucristo que los primeros cristianos miraban como próximo. Filón observa en el texto griego, dice ten emerán, con el artículo el día bien conocido. Es cosa cierta que el autor ha querido designar aquí el segundo advenimiento de Jesucristo. El mismo autor hace notar el importante papel que la esperanza ocupa en toda esta epístola destinada a luchar contra el desaliento, contra la desesperanza, contra la desesperación. La esperanza mesiánica sería también hoy el lazo de unión para cristianos y judíos, pues entre estos se ha llegado poco a poco a negar la creencia en el advenimiento del Mesías personal, sustituyéndolo por diversas teorías que dicen que esperan una especie de otro tipo de redención, ¿no? Por la idea de la misión mesiánica del pueblo de Israel, que habrá de realizarse en una era mesiánica de la humanidad. Pues no, el Salvador es el que ha de venir, tal y como está escrito. En el versículo 29 nos dice lo siguiente. Pregunta:
¿De cuánto más severo castigo pensáis que será juzgado digno el que pisotea al Hijo de Dios y considera como inmunda la sangre del pacto con que fue santificado y ultraja el Espíritu de la gracia? Probablemente, y el apóstol tuvo alguna visión de los ritos satánicos o de los ritos luciferinos que se hacen en la masonería, pisoteando un crucifijo como forma de iniciación masónica, al grado 29, si no mal recuerdo, del rito escocés antiguo y aceptado. Yo pienso que a lo mejor el apóstol tuvo una visión sobre lo que serían esa clase de ritos o los ritos de apostasía, de declarar la guerra a la iglesia, a Cristo. Habrá visto algo así. Pablo insiste en mostrar a los hebreos que es más grave despreciar los dones de la nueva alianza en la sangre en Cristo que los de la antigua, por lo mismo que son más preciosos que los de la antigua. O sea, es mucho más grave, ¿no? Es Dios mismo al que se está rechazando. Versículo 32, y no solamente las formas o determinados aspectos de una ley antigua. Perseverancia hasta el fin. O sea, no es un pecado como cualquier otro, es un pecado de muerte, es un pecado condenatorio por estar en rebeldía, es a lo que se refiere. Versículo 32. Recordad los días primeros, en que, después de iluminados, soportasteis un gran combate de padecimientos. Iluminados. Algunos lo refieren concretamente al bautismo, el cual por esto se llama también, especialmente en la Iglesia Oriental, sacramento de iluminación. Los iluminados en la primitiva iglesia eran los bautizados, entonces adultos, que estaban en la novedad de la vida, la novedad de vida. Romanos 6:6, porque se habían revestido de Cristo, por eso se decía que estaban iluminados. Y en el versículo número 37 dice, porque todavía un brevísimo tiempo, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Y el que ha de venir vendrá, no tardará. Bueno, brevísimo tiempo, esta idea frecuentemente expresada ha hecho suponer a algunos que tal vez la defección de Israel retardó en el plan divino el cumplimiento de esta promesa. O sea, sería entonces Israel el que está retardando el tiempo prometido. Bueno, como lo hicieron, ¿no? Debe de ser porque acuérdense que en el Éxodo pasan 40 años sin poder entrar en la tierra prometida por su pecado de incredulidad. Entonces, sería el pueblo de Israel el que retrasa, o la humanidad misma que no avanza, que no avanza en el sentido de la preparación a Dios, la que retrasa que venga el tiempo prometido. Porque entonces el tiempo es una ficción, el tiempo es una cosa relativa, ¿sí? El tiempo solamente lo marcan otros acontecimientos y en el caso de esto sería como una especie de reloj la acción del pueblo. El que ha de venir, Crampon, hace notar que el griego nombra al Mesías como erjómenos, y aplica el oráculo a los tiempos mesiánicos. El justo mío vivirá por la fe. El justo vive de la fe por todos conceptos, en cuanto solo la fe puede hacerlo justo según Dios, en cuanto solo la confianza que da esa fe puede sostenerlo en medio de las persecuciones anunciadas a los creyentes, y en cuanto esa misma fe es la prenda de la promesa de vida eterna. Por 3 veces San Pablo cita este texto, y cosa admirable, cada vez que lo cita es como una nueva luz. Romanos capítulo 1, versículo 17 presenta la fe del Evangelio como un don universal a los judíos y griegos y muestra en consecuencia la inexcusabilidad
de los que no lo aceptan. Es inexcusable, no tiene excusa. En Gálatas capítulo 3 versículo 11 presenta la fe en Cristo por oposición a las obras de la ley, mostrando que ya nadie se justificará por estas, sino por aquella, por la nueva. Aquí presenta a los hebreos la fe en el sentido de confianza, de confiada esperanza, como la actitud que corresponde necesariamente a todo el que vive en un periodo de expectación y no de realidad actual, no de presente. Es decir, el que va persiguiendo un fin y no se detiene en los accidentes del camino, sino que mira y goza anticipadamente aquel deseado objeto que ya poseemos y disfrutamos en esperanza. Los dos maravillosos capítulos que siguen no son sino el desarrollo de este concepto de una visión a través de innumerables ejemplos hasta culminar en la cita de AG 2.6, aplicándola al gran cambio que esperan las cosas transitorias. Aquellos que se retiran alude a la deserción de la esperanza, señalado en el versículo 25. Alma puede traducirse como vida también. Bueno, esto nos dejará pensando un buen rato, un largo tiempo, sobre qué es lo que dice es pronto. Pronto podría también entenderse que es sencillo que vengan estos tiempos, pero que hay alguna condición que lo retrasa. Y algunos han teorizado que es la posición de rechazo que tiene el pueblo de Israel a Jesucristo, lo que retrasa que se cumpla, pues las promesas del mundo futuro. Pensemos que Dios es el ser todopoderoso que vive en la eternidad. Entonces, por tanto, pues, ¿qué le puede interesar el tiempo, la temporalidad del hombre en medio de la eternidad o fuera del tiempo? Vamos a decir, fuera del contexto del tiempo. Pues eso él no lo puede describir como breve, pero nunca como algo tardado. Nunca como algo que no llega o como algo tardado. Bien, pues es así como llegamos al final de el estudio de estos 4 capítulos, 7, 8, 9 y 10 del libro de Hebreos. Como siempre, si te ha gustado este estudio, este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo. Y próximamente seguiremos estudiando este libro de Hebreos, del cual prácticamente ya solamente nos faltan 2 capítulos, creo que es 11 y 12. Hasta la próxima.